Vamos a hablar esta noche de Haití. Vamos a contar una historia haitiana. Como hemos contado alguna vez, Haití fue, después de los Estados Unidos, el país que más rápidamente declaró su independencia de las potencias europeas. El hecho ocurrió en 1804. Medio millón de habitantes lograban una libertad que era doble, porque no solo habían sido dependientes de un país europeo, sino que además eran esclavos desde el siglo XVII. Como sabemos y hemos contado aquí, el héroe de aquella gesta fue Toussaint Louverture, quien, aunque derrotado por las tropas francesas, conducido a Francia y muerto allí, había guiado a su pueblo y a sus generales a la insurrección. Toussaint había sido trasladado a las mazmorras del castillo de Joux, donde, según las crónicas, los carceleros pusieron cuidadoso esmero en destruirlo. Pero a la muerte de Louverture, los problemas continuaron. En 1803, Napoleón anunció su intención de sostener la esclavitud. Otro revolucionario haitiano, Jean-Jacques Dessalines, nacido en Guinea y traído como esclavo, se sublevó y con la ayuda de Inglaterra expulsó a los franceses en enero de 1804. A partir de ese momento Haití se llamó Haití y se declaró república independiente. Dessalines se proclamó emperador con el nombre de Jean-Jacques I, lo cual es raro para una república, dirá usted. Bueno, puede ser. El gobierno de Jean-Jacques se caracterizó por la despiadada matanza que hizo de todos los blancos que se encontraban a su paso. Estableció también un principio constitucional, que era que ningún blanco podía ser propietario, en el supuesto que quedara alguno. Esta curiosa ley se mantuvo hasta 1918, año en que las necesidades mercantiles, ¿no?, del país cambiaron. Dessalines intentó sin éxito invadir la franja vecina de la isla, que es la española, la isla, ¿no? La zona de dominio español, que todavía no había logrado independizarse. Fracasó. A todo esto se sumaron otros sucesos y Jean-Jacques fue derrocado y luego asesinado. Y este asesinato fue planeado por un hombre que también era un viejo revolucionario de Toussaint Louverture. Y de él vamos a hablar hoy. Se llamaba Henri Christophe. Este era el año 1806. Henri Christophe había nacido en 1767, era un esclavo, hijo de negros del África Occidental. Después de combatir en Georgia durante la Guerra de la Independencia estadounidense, marchó a la Española. Allí se unió a los rebeldes negros y se hizo famoso en 1802 cuando Napoleón había mandado a Haití a uno de sus generales favoritos, a Leclerc, ¿no?, que estaba casado con la hermana de Napoleón, Paulina Bonaparte, de quien hemos hablado muchas veces, y de quien sabemos que marcaba 1.35 la milla. Bueno, lo mandaron a Leclerc a fin de doblegar la resistencia de los negros. Christophe entonces incendió y destruyó la ciudad de Cap-François, de manera que los invasores solo encontraron ruinas humeantes. Christophe y sus hombres huyeron a la selva y a las montañas para proseguir la lucha. En 1806 Dessalines fue derrocado y asesinado por Christophe y se proclamó entonces presidente un año más tarde, en 1807. Hay que decir que daba vueltas en su cabeza la idea de proclamarse él también emperador, pero prefirió esperar. Y mientras tanto se paseaba al frente de sus tropas vestido con un uniforme azul pavo real, con ribetes escarlata y bordados de oro, con un gran sombrero en forma de media luna, adornado con una pluma de avestruz blanca. Macho, cualquier cosa te queda bien. Ahora, Haití estaba en bancarrota y su única riqueza consistía en la calabaza, o una de sus pocas riquezas, que servía para gran cantidad de usos. Una de las primeras medidas de Christophe fue decretar una ley que declaró propiedad del Estado todas las calabazas verdes.
estaba madurando una nueva cosecha y se enviaron soldados a todas las comunas a recolectarlas. Los campesinos no se opusieron. El caso es que el ejército recolectó 227.000 calabazas, no tantas después de todo, con las que el presidente formó el Tesoro Nacional y les confirió un valor determinado a cada unidad. Ahora bien, estaba la producción de café, que también era una riqueza de Haití, casi madura. Cuando los cultivadores llevaron los granos secos a la capital, Christophe los compró los granos, y pagó con calabazas, que para esa fecha se necesitaban en forma urgente. Y entonces revendió el café por oro a los comerciantes europeos. Y antes de que terminara el año, el Estado haitiano tenía en circulación una moneda de metal estable que circula hasta hoy y se llama courge, es decir, calabaza. En 1811, Christophe dijo, bueno, ya está, quiero ser rey. Y así fue. El decreto decía, el presidente Henri Christophe es proclamado rey de Haití con el nombre de Henri I en carácter hereditario para los descendientes varones con exclusión de las mujeres. Henri no sabía escribir, pero aprendió su nombre y apellido para poder firmar los decretos. Aunque con trazos torpes, Henri I fue siempre escrito por su mano. El 2 de junio fue consagrado con una corona de oro puro, un cetro de piedras preciosas. La ceremonia se llevó a cabo en una catedral que recién habían construido, con la asistencia de la reciente nobleza que su majestad había creado. No puede ser rey sin tener una nobleza. Y había nombrado 4 príncipes, 8 duques, 22 condes, 37 varones y 40 caballeros. Como hemos contado alguna vez, entregó títulos de nobleza según el oficio del beneficiado, ¿no? O según también alguna característica personal. Por ejemplo, el dueño de la fábrica de jalea fue el duque de la mermelada. El propietario de los limonares fue el conde de la limonada. La lista de la nueva aristocracia tenía títulos sorprendentes que incluían también características personales, como he dicho. Así aparecieron el duque de las mejillas rosadas, el varón de la nariz o el varón de Saltrou, que es el varón del agujero sucio. El rey hizo construir un maravilloso palacio que llamó Sanssouci, y en la Cámara Real imitaba la del rey Luis XIV en Versalles. Parece que realizó una labor interesante, ordenó la economía, se ocupó de obras públicas, impuso un sistema educativo e instauró algunas normas de trabajo. En realidad esas normas de trabajo eran muy rígidas. Era el Código Henri. Decía, todo haitiano está obligado a trabajar desde el amanecer hasta las 8 de la noche, con 2 horas de descanso al mediodía. Pero Henri era malo, además, porque a un campesino que ya había sido sorprendido 2 veces en una posición denigrante para la legislación, o sea, estaba durmiendo, ¿no?, en horas de trabajo. La holgazanería dentro de los horarios de trabajo era una falta grave. Y desde una colina cercana el rey lo había descubierto otra vez durmiendo con un catalejo de bronce. Él lo miraba, ¿eh? Entonces le apuntó con un cañón y le tiró. Ni le avisaron. Sí. Bueno, Henri I construyó 7 palacios, 15 castillos, y ahí se trabajaba tan activamente como en el resto del reino. Las exportaciones crecieron, azúcar, cacao, café, algodón. Los ingleses eran los principales beneficiarios, y el almirante, el famoso almirante Sir John Popham, visitó el país y fue conducido al Palacio Real en una carroza tirada por 12 caballos. Recibido por el rey, comió a su mesa en platos de oro, usó con creciente asombro unas servilletas de damasco bordadas con el escudo de armas de Haití, y al día siguiente lo invitaron a ver un desfile militar. Veremos qué sucedió. El almirante se asustó, el almirante Popham, porque cada hombre del desfile medía 7 pies de altura y vestían espléndidos uniformes, pero además marchaban con maravillosa precisión. Pero eso no era lo importante. Después de varias horas de desfile,
Poufin calculó que habían pasado frente a él no menos de 100.000 hombres. Un ejército para tener en cuenta. Cada compañía giraba, presentaba armas y descendía por una gran escalinata. En realidad todo era un truco de Henri I, porque a medida que cada pelotón se perdía de vista, los hombres rompían filas, se desviaban cuando iban por la mitad de la escalinata, llegaban rápidamente por un subterráneo a los cuarteles situados atrás de Sanssouci, y allí cambiaban de uniforme y aparecían de nuevo. Una calecita. Y por delante de Poufin habían pasado 100 veces los mismos 1000 tipos. Cuando Napoleón regresó de Elba en 1815, le propuso a Henri una alianza, ofrecimiento que el rey rechazó con desdén. Las cosas habían cambiado. La corrupción se hizo ostensible, las normas de trabajo eran demasiado rígidas y el poder del rey parecía ser demasiado. Entonces comenzaron las conspiraciones. Y el capellán de la corte, un sacerdote francés de nombre Brel, fue descubierto en una conspiración, lo decapitaron. Pero bueno, al final Henri tuvo un ataque fulminante y quedó paralítico. Hubo un nuevo complot. El duque de la Mermelada, que había sido enviado a trabajar a una lejana fortaleza junto a criminales comunes, esto en castigo por haber sido sorprendido sin trabajar, que era lo peor que podías hacer, ¿no? Encabezó una asonada y rápidamente los mejores amigos de Henri lo abandonaron. Muy prudente, Henri llamó a su amigo Poufin y le dio todo su tesoro y le dijo: deposítamelo en las arcas de Londres para resguardar a mi familia, la familia de Loujon. Y un día de 1820, Henri Christophe I se pegó un tiro con una bala de oro. Y así terminó la historia de este rey, que fue el tercer mandatario que tuvo Haití, esta nación que todavía hoy arrastra tantas lágrimas. Han castigado. Hubo elecciones también en Haití el domingo pasado. También ahí. Bien, fuimos a la discoteca y el discotecario estaba durmiendo. Estaba encerrado durmiendo, cosa que hace siempre en horario de trabajo. Sí. Decir que acá el del Cañón también está durmiendo, por lo general. Y entonces me dio un disco que cuenta claramente, narra exactamente lo que pasó aquí, la historia de aquí, pero con otras palabras. Es en realidad una descripción del conde de la Mermelada y de su holgazanería, el peor de los pecados en el Haití de Henri I. Aragán se llama el tango, canta Gardel.